Hoy vamos a concluir, si Dios lo permite, el capítulo 19 del libro de los Hechos que veníamos viendo en las últimas semanas, para ya el próximo domingo ya meternos directamente en el libro de Efesios, ¿no? que es el capítulo 19, nos crea todo el marco sobre el cual se desarrolla el libro de los Efesios. Como ya hemos visto en las semanas anteriores, la importancia del capítulo 19 del libro de los Hechos se encuentra en que nos narra la historia de la fundación de la iglesia ahí en esa ciudad del sur de Asia, la ciudad de Éfeso. El ministerio de Aquilas y Priscila, el ministerio del apóstol Pablo, habían desarrollado o habían permitido que se desarrollara en esa ciudad la iglesia más importante del sur de Asia. De hecho, se cree que es la iglesia que ejerció una influencia poderosa al resto de Asia, tal cual como dice justamente el capítulo 19 del libro de los Hechos, y fue la mamá de muchas iglesias de esa región. Pero en esta mañana yo quisiera encontrar un hilo conductor que nos explique un poquito el capítulo 19 o que nos marque todo el recorrido del capítulo 19. El capítulo 19 tiene varias historias. De hecho, yo no sé cómo en tan poquitos versículos se puede contar de forma resumida tantas historias hermosas que nos dejan tantas enseñanzas. Ya vimos algunas de ellas, pero yo quisiera en esta mañana ver el hilo conductor, ese eje por el cual giran o sobre el cual giran las historias. Y este eje es la obra del Espíritu Santo en el creyente y a través del creyente. Cómo la obra del Espíritu Santo puede verse reflejada en cada una de las historias que nos menciona este capítulo 19. Cuando uno predica un mensaje sobre el nuevo nacimiento, que es el tema que venimos tratando hace ya bastantes domingos atrás, nuevo nacimiento, regeneración, la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, el cambio de vida, uno corre el riesgo de ser malinterpretado y de hacer que los oyentes piensen de que la vida cristiana se trata de un esfuerzo mío personal por cambiar, de guardar ciertas reglas y de evitar cosas que me prohíben y de hacer cosas que me hacen bien y pensar que se trata de un esfuerzo humano cuando claramente hemos tratado de presentar de que regeneración tiene que ver con la vida de Dios en mí a través de la presencia del Espíritu Santo en mi vida, el cual me permite vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Cuando yo me entrego, cuando yo cedo mi voluntad y mi naturaleza a la voluntad de Dios, entonces Dios es el que comienza a enseñarme y a transformar mi vida. Es una vida o una transformación de adentro hacia afuera. Las evidencias de que el Señor ha habitado en mí se hacen visibles a través de una transformación interior por medio de la obra del Espíritu Santo. Eso es lo que hemos venido diciendo. Así que no se trata de legalismo o se trata de hacer ciertas cosas o dejar de hacer otras porque estaríamos equivocados, sino se trata de la vida de Dios en mí a través de la presencia del Espíritu Santo. Lo que llamamos en sermones anteriores nuevo nacimiento, regeneración, la nueva vida de Cristo o tantas otras maneras de llamarlo en la palabra de Dios. Puse una nota para que sobresalga porque hemos tratado de en mensajes anteriores ver cuáles son las evidencias de que realmente he conocido al Señor. Hemos puesto a prueba nuestra fe. Si realmente hemos conocido al Señor, si realmente le hemos entregado nuestra vida, si realmente somos hijos de Dios y decíamos que aquel que ha nacido de nuevo, aquel que ha recibido la vida de Dios en su corazón, va a notar cosas en su vida. Y lo más notable de todo es que lo que antes le parecía bueno, correcto, en cuanto al pecado y a la vida lejos de Dios, ahora comienza a despreciarlo o a notar que ya no era como antes. Sus reacciones ya no son como antes. Para resumir esta idea, podemos decirlo de la siguiente manera: mientras el incrédulo, es decir, aquel que no conoce al Señor, vive en pecado y no le produce nada, el Hijo de Dios lucha contra el pecado, contra esa naturaleza que está en su interior y que sabe de que está mal, la naturaleza de pecado que aún vive en él, a través del Espíritu Santo y de la conciencia de pecado que el Espíritu Santo le trae, lucha con el pecado. Así que decíamos en mensajes anteriores, si vos estás viviendo en pecado y no sentís nada, probablemente nunca hayas conocido al Señor.
Pero si hay una lucha en tu vida contra el pecado, a veces te caes, te levantás, sentís que el Señor te levanta y ahí estás luchando con tu naturaleza, es porque el Espíritu Santo de Dios está haciendo algo en vos. Y estás viviendo el mismo camino que todos vivimos. Luchar contra la naturaleza que nos quiere llevar al mal, pero el poder del Espíritu Santo nos lleva hacia el bien. Alguien me contaba en estos días y me decía, yo no sé lo que me pasa, pero antes reaccionaba de una manera, ahora reacciono de otra. Antes contestaba de una manera, ahora contesto de otra. Tiene que ver justamente con esto. No es que aprendiste a hacerlo de manera diferente. Es la obra del Espíritu Santo trabajando en tu corazón y en tu vida para transformarte en una nueva criatura de forma completa. Así que por eso quiero que veamos en el capítulo 19 rápidamente, no sé si tan rápidamente, pero intentaré hacerlo, cómo el Espíritu Santo aparece como el protagonista en cada una de las historias que hay ahí en ese capítulo 19. Cuando comienza este capítulo 19, dice que el apóstol Pablo se encuentra con un grupo de discípulos, así es la palabra en el original, un grupo de creyentes, y evidentemente el apóstol Pablo ve que algo no está funcionando bien. Habían aceptado ciertas verdades y estaban tratando de caminar. Pero la pregunta del apóstol Pablo a ese grupo de creyentes es sumamente significativa. Le preguntan, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? Y aquellos responden y dicen, ni siquiera hemos escuchado de que hay Espíritu Santo. Entonces dice que el apóstol Pablo les predica el Evangelio, le habla acerca de la obra de Cristo y estos aceptan al Señor, se vuelven a bautizar. Ya se habían bautizado en el bautismo de arrepentimiento, ahora vuelven a bautizarse y dice que orando sobre ellos, el Espíritu Santo de Dios vino sobre su vida. Podemos sacar algunas enseñanzas de esta historia porque ya lo vimos la semana pasada. Una vida con el Espíritu Santo siempre es una vida que da fruto. Una vida que se puede notar que Dios está haciendo algo en ella. No es solamente voy a la iglesia, oro, leo la Biblia. Tiene que haber cambios evidentes en la vida de aquel que cree en el Señor y que el Espíritu Santo habita en él. Hay frutos, hay evidencias de la obra del Espíritu Santo. Por eso decíamos la semana pasada, la obra del nuevo nacimiento siempre es acompañada por evidencias. Hay cosas que, no estoy hablando de perfección, no estoy hablando de llegar a la cima, nunca equivocarnos, no estoy hablando de eso. Pero hay evidencia, tiene que haber un antes y un después en la vida de aquel que cree. Tiene que haber evidencias de nuevo nacimiento. Estos escucharon la palabra y escucharon de que había algo más y le dijeron qué hay que hacer, hay que bautizarse y oraron sobre ellos. Y el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, que cayó sobre ellos y comenzaron a hablar en otras lenguas. Dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos, en referencia a los creyentes, va a decir lo siguiente: pero ustedes no viven según las intenciones o los deseos o los impulsos de la carne, sino que viven según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, definitivamente no es de Él. Hay evidencias que tienen que verse en nuestra vida, notables, de que Dios comenzó a hacer algo en nosotros el día que le entregamos nuestro corazón. Por eso qué maravilla es cuando una persona se encuentra con Dios y sin dar demasiadas vueltas y reconociendo su condición, toma la decisión de entregarle su vida de forma completa. Esa es la primera enseñanza que encontramos en esa historia, para no ser largo, porque tenemos varios más. La obra del Espíritu Santo transformando la vida. Comienza el capítulo 19 hablando de la importancia del Espíritu Santo y casi como contrapartida, de que sin el Espíritu Santo el resto de las cosas no hubieran ocurrido. Sin la presencia del Espíritu Santo se le está dando preponderancia a la obra del Espíritu Santo. En los siguientes versículos del 8 al 12 encontramos cómo a través del Espíritu Santo se manifiesta el poder de Dios. Dice que Pablo predica sin ningún temor por 2 años, aún a pesar de la oposición que le presentaban en la ciudad de Éfeso, ¿no? Una ciudad, como vimos la semana pasada, entregada a la idolatría, entregada a la brujería, entregada a un montón de cosas. El apóstol Pablo predica no porque sea valiente, sino que predica en el poder del Espíritu Santo. Lo hablamos la semana pasada.
Nosotros no podemos quedarnos callados frente a la necesidad de un mundo que necesita escuchar acerca del amor de Dios. Y la única manera de hacerlo es a través del poder del Espíritu Santo, hablando la palabra de Dios en el poder del Espíritu Santo. Dice el texto que judíos y griegos creían en Jesucristo, pero además de eso, de que Dios hacía muchos milagros y muchas señales por medio del apóstol Pablo. Nuevamente, el Espíritu Santo moviéndose a través de señales, de milagros y de cosas sobrenaturales que ocurrían. Del versículo 13 al 16 de este mismo capítulo encontramos la historia de aquellos locos que quisieron hacerse los Carlos Anacondia y quisieron echar fuera demonios a un endemoniado y que terminaron recibiendo una tremenda paliza. Solo quiero hacer una ilustración o asentar un punto de esta historia. Y es acerca de cómo funciona el mundo espiritual para pasar al siguiente punto, que es el que quiero más desarrollar más. Existe un mundo espiritual invisible. ¿Lo creamos o no lo creamos? Los seres humanos a lo largo de la historia han hecho lo imposible para poder manipular ese mundo espiritual a su favor. Haciendo rituales, haciendo sacrificios, haciendo conjuros. La historia de la humanidad está llena de elementos que nos demuestran el deseo del ser humano de poder manipular ese mundo espiritual a favor de ellos, de la manera que sea, haciendo que las nubes larguen agua, o que los vientos soplen a favor, o que las cosechas sean abundantes, o lo que sea. Ha tratado una y otra vez de distintas maneras de hacer que este mundo espiritual venga y le favorezca. Esa es la manera pagana de ver el mundo espiritual, que de alguna manera parte de una verdad, la existencia consciente de un mundo espiritual más allá de lo tangible, y que el ser humano de alguna manera puede tener contacto con ese mundo espiritual. Esa es una verdad, o parte de una verdad. Sin embargo, la cosmovisión bíblica acerca del mundo espiritual nos presenta algo sumamente hermoso desde un punto de vista, pero aterrador desde el otro punto de vista. El mundo espiritual existe dividido en dos partes, no antagónicas, no iguales, porque mientras el reino del bien está el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Soberano, el Todopoderoso, aquí hay un ser creado llamado Satanás con todos sus demonios. Sin embargo, claramente la Biblia nos presenta de que el mundo espiritual está dividido entre el bien y el mal, el reino de Dios, el reino de los cielos, y el reino de Satanás o el reino del mal. Así está dividido este mundo. Y todas las personas, sin excepción, sean o no conscientes, pertenecen a uno de estos dos reinos. A este reino, al reino del mal, entramos por naturaleza, por nacimiento. Nacimos en pecado. A este reino se entra por voluntad, entregando nuestras vidas al Señor y poniéndonos bajo la soberanía de este rey que está en este reino. Todo el mundo está entre uno de estos dos reinos, quiera reconocerlo o no. A mí las cosas espirituales no me importa, puede decir alguien, yo estas cosas no creo mucho. Sería algo así como decir, yo no creo en la existencia de la ley de gravedad y por lo tanto me voy a subir a un piso 15 y me voy a tirar porque yo no creo en esas cosas. Yo te aseguro que la ley te va a alcanzar igual aunque no creas en ella. Así funciona el mundo espiritual. Aunque no creas en el mundo espiritual, aunque pienses que es ajeno a vos, porque yo no me meto en esas cosas, te aseguro, por lo que Jesús mismo ha dicho en los evangelios, que estás bajo la influencia de algo. Sea bueno o sea malo, algo espiritual está influenciándote. Por eso dice la palabra de Dios que los hijos de Dios fuimos arrancados, quitados, arrebatados del reino de las tinieblas y introducidos al reino de Dios. Así dice la palabra, arrancados por medio del sacrificio de Cristo e introducidos al reino de Dios. Y es justamente a estos, a los hijos de Dios, a los que viven bajo la soberanía de Dios, a quien se les ha dado autoridad espiritual para poder vencer al reino de las tinieblas. Nosotros, los que hemos nacido de nuevo, somos hijos de Dios. La palabra de Dios dice que el enemigo no tiene autoridad para tocarnos. Así dice 1 de Juan capítulo 5. Dice que vencemos al enemigo en el nombre de Jesús y en el poder del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo habita en nuestras vidas.
El espíritu inmundo en esta historia puede darse cuenta que no eran creyentes simplemente porque el Espíritu de Dios no moraba en ellos. Por lo tanto, en sentido inverso en la interpretación de esta historia y apoyados por otros textos, podemos asegurar de que todo hijo de Dios, de que todo hombre y mujer nacido de nuevo, que no abre puertas de pecado al enemigo, puede enfrentar toda fuerza del mal y nada le hará daño. Porque pertenece al Señor. Dice en Lucas capítulo 10, cuando el Señor encomienda a sus discípulos a que vayan a hacer la misión, dice: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada les dañará. Y el texto de 1 de Juan capítulo 5 que dice: sabemos que los hijos de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque el Hijo de Dios los mantiene protegidos y el maligno no puede tocarlos. ¡Qué precioso! ¡Qué tremendo y maravilloso! Cuando un hijo, una hija de Dios camina en esta verdad, rompiendo las cadenas del enemigo, liberando cautivos, dando vida a los muertos en pecados, porque entiende de que está en medio de una lucha espiritual y él y ella están del lado del ganador, del Hijo de Dios, del reino de los cielos, del reino del bien, y es encomendado por parte de Dios que ejerza esa autoridad en el mundo espiritual. Cuando los demonios se enfrentan a un verdadero hijo de Dios, los que salen avergonzados y desnudos son ellos, no aquellos que fueron a echarlo fuera como ocurrió con estos hombres. Cuarta historia, y tal vez la última. El Espíritu Santo de Dios nos quiere transformar sin medir el costo. Dice el texto en el versículo 17 que esta historia, la historia del endemoniado seguramente y la historia de la paliza que le pegaron o que les pegó a los judíos, corrió velozmente por toda Éfeso, entre judíos y griegos por igual. Un temor solemne descendió sobre la ciudad y el nombre del Señor Jesús fue honrado en gran manera. Bueno, estos son los beneficios del chisme, ¿no? Lo que pasa es que nuestra naturaleza nos lleva a que divulguemos más rápidamente las cosas malas que las buenas, ¿no? Pero qué lindo que dijeron: ¿te enteraste lo que le pasó a aquellos locos que andan echando fuera demonios? Se encontraron con uno, le pegó un palizón terrible, se salvaron de milagro, salieron desnudos y corriendo y avergonzados, y pasó algo. Porque lo que aparentemente fue una derrota o una aparente derrota del Señor terminó siendo una derrota del reino de las tinieblas, de Satanás. Satanás fue derrotado porque se transformó esa historia humillante de un grupo de carnales que se creían espirituales en una maravillosa victoria para los que creían en el Señor. Nada hubiera servido de mejor propaganda para aquel momento que aquel evento. Un grupo de locos que confundían o mezclaban la brujería con una supuesta fe para que el evangelio sea puesto en alto. Porque dice que algunos de ellos que practicaban la brujería todavía o que estaban metidos en cuestiones ocultas, vinieron a donde estaban los discípulos y entregaron, dice que venían confesando sus pecados. Yo me imagino que les agarró un susto terrible. Cuando se enteraron, ¿te enteraste lo que pasó? Esto y aquello. ¡Wow! Con esto no se juega. No se juega con las cuestiones espirituales. No se juega con las cuestiones de Dios. Hubo un temor, dice la palabra de Dios, que se apoderó de toda la ciudad. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Alguien les dijo eso? Fue el Espíritu Santo. Es que le dijo, se dieron cuenta que con lo espiritual no se juega. Se dieron cuenta que con Dios no se juega, pero con el reino de las tinieblas tampoco. Que no podemos ser tibios, que el domingo vamos a la iglesia y después en la semana vivimos como queremos. Que en la semana seguimos viviendo y teniendo algunas cositas escondidas.
pero después el domingo vamos a la iglesia y está todo bien. No se puede hacer así. Dice que vinieron y confesaron públicamente sus pecados y entregaron los libros de magia que todavía tenían guardado. Hubo una clara obra del Espíritu Santo, confesión de pecado, arrepentimiento, abandono de toda conducta pecaminosa. Entregaron los que les ataba al reino de las tinieblas y dicen que el valor, es muy difícil, porque dice que fueron 50.000 piezas de plata, dice que es muy difícil hacer una evaluación de lo que ellos quemaron, del valor de esos libros. Se cree que en la antigüedad los libros valían mucho más que ahora porque eran de materiales difíciles de conseguir, no había papel, era papiro y era mucho más difícil, pero se calcula alrededor de los $35.000 fue la quemazón aquella. Pero a mí lo que me llama la atención son 2 o 3 cosas, sobre las cuales voy a hacer un énfasis un poquito más adelante. La primera de ellas es que nadie tuvo que decirles nada. Cuando se enteraron de que el poder de Dios era verdadero, nadie tuvo que decirles, lo que tienen que hacer es ir y decirle a los... No, nadie les dijo nada. Dice que ellos convencidos, solos convencidos, dice que fueron confesando sus pecados. Quiere decir que no se avergonzaban de su pecado, sino que los iban confesando, diciendo, yo estaba haciendo esto, yo estaba viviendo de esta manera, yo hice esto otro. Iban confesando sus pecados. Lo segundo es que miraron los libros que tenían y seguramente eran libros de un alto costo, de un alto valor, y dijeron, no importa. Si esto me aparta de la verdad de Dios, no importa lo que valga. No importa si me lo regaló mi abuelo, mi bisabuelo, mi tartarabuelo, si es un libro que viene de generación en generación, no importa, porque si esto me aparta de la verdad de Dios, aquí están. Y el texto dice que por causa de esta decisión que ellos tomaron, la palabra de Dios comenzó a crecer y a ser notoria en todo Éfeso, y los hombres y las mujeres llegaban a los pies del Señor por causa de esto. La obra del Espíritu Santo de Dios en la vida de los hijos de Dios es maravillosa, es increíble, es poderosa. Desde nuestro nuevo nacimiento, el Señor comenzó a hacer cosas en nuestras vidas que no podemos explicar, pero hay poder de Dios en aquellos que creemos. No solamente nos otorga un nuevo nacimiento y una nueva vida, nos permite vencer al enemigo en todas las batallas y nunca salir en derrota. Nos permite predicar el Evangelio con poder, nos permite alcanzar a los perdidos, traer esperanza y luz en un mundo que se está perdiendo. Eso es el Evangelio. Por eso todos deberíamos de preguntarnos 2 cosas en este tiempo. En primer lugar, si somos realmente hijos de Dios, y parece una pregunta recurrente de los últimos domingos, pero el apóstol Pablo la hizo regularmente en sus cartas, ¿realmente han conocido al Señor? ¿Realmente el Espíritu Santo de Dios vive en ustedes? Porque esto no es, creo que el Espíritu Santo de Dios vive en mí. No, creo en Jesucristo y la obra del Espíritu Santo será evidente en mi vida. Yo puedo ver, yo puedo notar lo que el Espíritu está haciendo en mí. Cada uno de nosotros debería hacer esto. El Espíritu Santo está transformando mi manera de vivir. El Espíritu Santo está haciéndome que rechace aquellas cosas que ofenden a mi familia, ofenden a mi matrimonio, ofenden mi casa, me quitan dignidad. Es el Espíritu Santo el que lo hace. Nadie me lo tiene que decir, es el Espíritu Santo el que me convence. Por eso, si no hay evidencias en tu vida de esto, yo quiero decirte nuevamente, mi hermano, mi hermana, mi amigo querido, necesitas entregarle tu vida al Señor para que Él comience desde adentro hacia afuera a transformar tu vida. Tu vida comience a tener los colores que nunca tuvo y el sentido de la vida cobre relevancia en vos, en tu casa, con tus hijos. La segunda pregunta que me debería hacer en este momento es si hay algún pecado en mi vida o alguna práctica oculta que le permite al enemigo, aún siendo creyente, dañar o tener autoridad sobre mi casa y sobre mi vida, sobre nuestras familias o sobre las personas que amamos. El texto dice que los que vinieron a entregar y a confesar sus pecados eran creyentes, y yo sí creo que eran creyentes.
Porque eran creyentes nuevos que todavía estaban tratando de entender de qué se trata la vida espiritual. Estaban tratando de acomodar su antigua vida con la nueva. Pero el Espíritu Santo los convenció de que lo que estaban haciendo era contrario a la voluntad de Dios y corrieron confesando sus pecados. No porque fueran valientes, sino porque el Espíritu Santo de Dios los convenció de que ese era el camino. Dejar de esconder o dejar de guardar en casa lo que está mal, que nadie se entere. Tener una vida de domingo y una vida en la semana. Tener una vida en la iglesia y una vida en el trabajo o una vida en la familia. Yo he escuchado decir a jóvenes, ¿cómo me gustaría que mi papá en casa sea igual que lo que es en la iglesia? Dios mío. Pecados ocultos y escondidos ahí cuando prendemos el televisor o cuando prendemos la computadora. Es necesario que eso venga a los pies del Señor, correr a los pies de Cristo y decirle: Señor, quiero de verdad ser libre en el nombre de Jesús. Entregarte esto aunque me cueste, aunque me duela profundamente. Necesito entregarte esta amistad que no me conviene, esta relación que no me conviene, esta práctica que no me conviene, este pecado que te ofende. Necesito entregarlo, Señor, aunque me cueste. No importa lo que cueste, Señor, porque yo estoy seguro que esto es lo mejor para mi vida. Así que termino este mensaje con unas poquitas aplicaciones. Quizá haya alguien en esta mañana que se ha dado cuenta que necesita entregar su vida al Señor, que todavía no ha nacido de nuevo, que el Espíritu Santo de Dios todavía no reina en él o en ella y que necesita en esta mañana entregarse al Señor. No te vayas de este lugar sin haberlo hecho. No te vayas de este lugar sin haber tomado tu decisión por Cristo. No te vayas de este lugar sin haber aceptado al Señor y lo que el Señor te está ofreciendo, la salvación y la vida eterna, el perdón de tus pecados. No te vayas de este lugar sin haberlo hecho. Segundo, quizás haya alguien en este lugar que necesita reconciliarse con Dios. Porque en los últimos tiempos ha tomado decisiones equivocadas, ha agarrado rumbos equivocados. Y necesita venir nuevamente a los pies de Cristo para pedirle perdón. Tercero, quizás algunos de los que estamos aquí presentes necesitamos aceptar del poder de Dios que hay en nuestras vidas para hacerle frente a los ataques del enemigo sobre nuestra casa, sobre nuestra vida, sobre nuestra familia, sobre nuestros hijos, sobre nuestra economía, sobre nuestra salud. Cuarto, quizás alguien en esta mañana se está dando cuenta, el Espíritu Santo, no mis palabras ni el mensaje que he dicho, sino el Espíritu Santo de Dios le ha hecho dar cuenta de que hay conductas y cosas en su vida guardadas y escondidas que le dan lugar al diablo y necesita venir y confesar su pecado para ser libre, cueste lo que cueste. Aún más. Quizás alguien sepa en esta mañana o reconozca en esta mañana que hay cosas en su casa, en su familia, en su hogar, en su vida que necesitan ser quemadas. Cosas desagradables a Dios que necesitan ser quemadas hoy mismo. Si alguna de estas cosas crees que hablan a tu vida, dice la palabra de Dios, no desoigas hoy la voz de Dios. Si algo de esto está hablando a tu vida, no dejes pasar este momento.